a Él, para que Él trabaje en nosotros y que su gracia pueda ser difundida hacia todo lugar. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 1 del himnario bautista. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, tantos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velando, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Nuestro Padre realmente es Señor sobre todo lugar donde estemos. Por eso Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y Él es nuestro Padre por la sangre de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz por nosotros. Por eso muy necesario reconocerlo y que esa sangre la cual derramó nos conecta nuevamente con el Padre
y nos hace sus hijos. Por eso es que este tiempo estamos reunidos en la iglesia, los que recibimos la salvación por esa sangre preciosa, los que creemos en Él, que Él murió por nuestros pecados y nos dio la salvación. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 2. Himno número 2, Oh Padre eterno Dios. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz con santo ardor, por cuanto tú nos das tu ayuda sin igual, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y tú nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a traer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en santidad. Amén. Sí, estos días vamos a practicar nuevos himnos, ¿no? Ordenadamente vamos a ir avanzando, también así desafiando para poder realmente que esa palabra pueda transmitirse en nuestro corazón y podamos avanzar. Invitamos a los hermanos que también puedan pasar a los asientos de adelante y de esta manera poder escuchar con atención la palabra. Los hermanos que también van llegando puedan así acomodarse en los asientos de atrás. Aunque primero no, realmente es mejor estar adelante recibiendo la palabra, también que Dios pueda trabajar en nosotros. Por eso invitamos, ¿no?, a cada uno de los hermanos, principalmente los que están atrás, poder pasar a los asientos de adelante. De tiempo, ¿no? Dios quiere poner el orden en nuestras vidas, en nuestros corazones, comenzando con puntualidad, ¿no? ¿El culto a qué hora es, hermanos? A las 10 de la mañana, ¿no? Por eso toda la iglesia ya tiene que estar aquí juntos, unidos. Si llegamos cada uno por uno, realmente es difícil así avanzar. Por eso, con el orden que Dios nos da, podemos realmente avanzar. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 3. Himno número 3, Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con increíble voz, pues en Cristo tu Hijo nos dice perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh con
Señor, unidos load a la gran Trinidad, es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Una alabanza muy hermosa para nuestro Padre Dios. Y que esta palabra también realmente pueda trabajar. Y solamente a Él damos el loor, la gloria y la honra. También así saludamos a los hermanos que van sintonizando mediante las redes sociales, mediante Facebook o con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y pueden sintonizar compartiendo, dejando un comentario o haciendo un like. También de esta manera se va transmitiendo el Evangelio para aquellas personas que están lejos y que quieren escuchar el Evangelio, la palabra, la guía de nuestro Señor. Pero también a los que están cerca, ¿no? Los invitamos a poder pasar y venir a la iglesia y escuchar la palabra mediante el siervo. Así también igual saludamos a los hermanos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, transmitiendo el Evangelio, la palabra de nuestro Señor, y que así muchos podemos recibir su gracia, su amor en nuestras vidas. Vamos a seguir alabando. Vamos a cantar el himno número 35. Himno 35, Fuente de vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que busquen, dice amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, amor y fe. Nos aparte tu clemencia, Salvador propicio sé. Sí. Dios nos da esa fuente de vida eterna. Por eso también podemos siempre reconocerlo a Él, ¿no? Vamos a dar paso hoy al presentador, el cual nos va a dirigir en esta mañana, hermano Gregorio Cari. Y también recordamos a los hermanos también poder apagar sus celulares y poder prestar atención a la palabra, ¿no? Sí, adelante, hermano, por favor. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios esta mañana. Dios nos permite un día más para
escuchar su palabra, también alabar a Dios. Y esta mañana vamos a orar, hermanos. ¿Pueden inclinar sus rostros? Dios Padre, Señor, le agradecemos por este día, un día más, usted que nos da, también usted a través de la naturaleza, Señor, nos enseña muchas cosas, Señor. La Biblia habla, Señor, que nuestra vida es como la flor de la hierba, que florece un momento, luego se cae, Señor. Así la vida del hombre es muy corta, Señor, pero usted nos dio su misericordia, Señor, este tiempo. Nosotros agradecidos, Señor, porque usted nos tiene en su iglesia, Señor, y a través de su iglesia nosotros podemos recibir su corazón, Dios Padre. Señor, le agradecemos este tiempo también. Usted está llevando a su iglesia, Señor, a través de sus siervos, dándonos, Señor, también su palabra de esperanza, Señor. Aunque nosotros muchas veces tenemos dificultades y problemas, Señor, pero eso, su palabra, a través de su palabra nosotros podemos avanzar, Señor. Dios Padre, así queremos agradecerle, Señor. También, Señor, pedir por las actividades de la iglesia, usted pueda guiar su iglesia, darnos siempre a través de sus siervos, Señor, su palabra. Señor, también pedirle que te ordene siempre nuestro camino, Señor. También todas las actividades, Señor, sin usted no podemos, Señor, hacer. Usted dé la sabiduría siempre a sus siervos, pueda guiar su vida, Señor, también cuidar su salud, y así nosotros podemos, Señor, avanzar, Dios Padre. Señor, también le pedimos que usted guarde siempre la vida de los hermanos, Señor, y bendiga, Señor, su vida de ellos. También hay hermanos que se alejaron de la iglesia, pero usted a través de su palabra puede hacerlos regresar, Señor. Usted tanto quiere que su pueblo, Señor, le alabe a usted. También escuche su palabra, Señor, y no reciba, Señor, el pensamiento del mundo. Así quiere usted que vivamos felices, Señor. También su siervo está orando por nosotros, Señor. También que su promesa, Señor, o tu corazón de sus siervos, Señor, es que de Bolivia puedan salir muchos misioneros, Señor. Usted permitirá, Señor, usted traerá también y levantará muchos misioneros, Señor, aquí en Bolivia, Dios Padre. Señor, queremos agradecerle este día, Señor. Usted abra, Señor, nuestro corazón para que su palabra llene, Señor, y así también nosotros podamos avanzar, Señor. Dios Padre, Señor, le agradecemos y entregamos este servicio dominical, Señor. Usted nos permite este día y así oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén. Y esta mañana tenemos también los testimonios, hermanos. Vamos a invitar al hermano Emilio Huaypa Ticona y nos va a compartir su testimonio. Adelante, hermano. Buenos días, hermanas, buenos días, hermanos. En esta mañana, una vez más, Dios me permite testificar, ¿no? Quizás anteriormente yo venía con quejas, ¿no? Cuando testificaba solo tenía quejas, pero esta vez quiero agradecer a Dios, ¿no? Más que todo, lo que ha pasado en el seminario. Y cuando escuchamos la noticia que va al seminario, ¿no? Yo solamente, en mi corazón decía, ¿no? Quisiera asistir a ese seminario así. Y yo este tiempo, después de que me retira de mi trabajo, estoy costurando zapatos, ¿no? En la casa. Y de ahí, después de escuchar esa noticia, yo en mi corazón, ¿no? Solo decía, hay que asistir al seminario, no así. Entonces, esa semana que ha habido seminario, y mi jefe, donde trabajo con él, él me dice, no, esta semana vamos a parar. ¿Qué he dicho? No vamos a trabajar.
Entonces yo podía mirar al cielo, ¿no? Y agradecer a Dios. Y yo no entendía, ¿no? Y después que ha pasado el seminario, el día viernes, ya me llama, Emilio, y hay que trabajar, así. Entonces, se dan de cuenta, ¿no? Yo he tenido comunión con los pastores, yo he contado así, ¿no? De verdad, Dios estaba trabajando en mi corazón, yo no me da de cuenta, ¿no? Pero así, en el seminario, hermanos, ¿no? Yo estaba abajo los 3 días, desde la mañana hasta noche, mañana, noche, seguramente me han visto, ¿no ve? En todo, en otras palabras que decimos, ¿no ve? Yo me estaba corcheando en todo, así en otras palabras, feo podemos decir, ¿no ve? Y limpiaba también, acomodaba hacía también, y recepción también faltaba, ¿no ve? Entonces me colocaba mi corbata, me iba también a la puerta, me hayan visto, ¿no ve? También estaba recibiendo, estaba feliz, ¿no? Yo me he gozado gravemente, hermanos, ¿no? Sí, ustedes cómo hayan pasado, ¿no? Yo estaba muy feliz y teniendo comunión con los pastores, con Pastor Justo, seminaristas. Claro, ha habido unas cosas, no, haremos, alza pues, no alza pues, trae pues, no trae pues, así. Después al día siguiente también salíamos a comer salteñas, al frente íbamos a comer así. Había sido muy divertido, ¿no? Solamente yo lo que he visto, que más antes yo era dominguero, ¿no? Solo venía domingos. Llegaba, me sentaba, después me escapaba. Llegaba, me sentaba, me escapaba, ¿no? Pero gracias a una situación, ¿no? Este tiempo también me ha levantado como subguía de zona 8. Entonces, de esa manera, yo me conecto con la iglesia y me conecto con los hermanos. Y justo el hermano Fortunato me dice, ayudante necesito para sillas, para acomodar. Entonces, nadie no me ha nombrado, Dios me nombró y estoy ayudando hasta ahora, ¿no? Dios me permite y apoyar en todo, ¿no? Entonces, también ese corazón me ha puesto. Gracias a Dios, ¿no? Solamente escuchaba una prédica del pastor David de Costa Rica. Él decía, una mañana he escuchado, ¿no? No es necesario ustedes que sepan la Biblia, no es necesario que siempre ustedes vayan a predicar, pueden limpiar el baño. Decía. Entonces se me entró en mi corazón, ¿no? Entonces irá a acomodar las sillas, ¿no? Ir a limpiar, entonces agarro la escoba, y limpio, así. Entonces, así de esa manera Dios me está levantando, ¿no? He aprendido este tiempo. Un texto, ¿no? Podemos ver Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17, 13. Cuando a Elías Jehová le mandó donde una viuda serepta. Ustedes saben la historia, ¿no ve? Entonces dice, ¿no ve? 17, 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces esta parte de la Biblia yo estaba escuchando primero a mí, ¿no? Ese pastor predicaba, ¿no? Entonces a nosotros también nos dijo, primero la iglesia, primero la célula, primero los seminarios, primero la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que puedo entender de este texto, ¿no, hermanos? Y por eso agradezco a Dios, por eso también este tiempo estaba aprendiendo, ¿no? Venir temprano, apoyar. Yo no sabía qué era conectarse con la iglesia. Después de recibir la salvación, solamente yo estaba muy feliz. Era venir, cantar los domingos. Eso había sido para mí, pero no había sido así. Conectarse con la iglesia había sido estar en la iglesia constante, apoyar en todo. Yo no sabía, pero este tiempo Dios me enseñó, hermanos, ¿no ve? Y por último, también dice, versículo 14 dice, ¿no? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre el faz de la tierra. Entonces, eso es lo que he aprendido, ¿no? Primero la iglesia, después todas las cosas en tu casa, en tu vida, todo va a haber en abundancia de hermanos.
Eso quería predicar esta mañana a ustedes. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Emilio. También ustedes, muchos de ustedes participaron en el seminario bíblico. Y cuando nosotros participamos ahí, también hay muchas cosas suceden, ¿no? Por ejemplo, en limpieza, ¿no? Así que lo manchamos la pared, pero no sabíamos cómo limpiar y aprendimos. Y así, como testificaba el hermano, entonces podemos participar y así aprender muchas cosas, hermanos. Y esta mañana tenemos también la presentación del grupo Canto Esperanza. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas. Uno es Él es la solución y Bendito eres. Vamos a recibir al grupo Canto Esperanza. Un fuerte aplauso. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Libre soy, libre soy, libre soy,
Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Oh sí. Bendito eres, Señor. A ti sea la gloria en la tierra y en el último confín del universo. Eres tú mi guiador, quien cuida mi existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte y borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy, libre soy. Libre soy. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí los instrumentos un poco se desafinan con el calor y es un poco complicado. Hermanos, por favor, pedimos muchas oraciones para el grupo. Ustedes nos ven, solo 4, pero Dios está preparando también a unos niños jóvenes que pronto van a estar aquí. Siempre con la venia de la dirección de pastor, ya están preparándose niños. Nosotros ya estamos un poco avanzados en edad. Los niños van a retomar y los niños lo van a hacer mucho mejor. Sí.
tristeza te refleja y el dolor te consume. El llanto de tus ojos no podrás olvidar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, contemplando sin desmayar, no se fatigarán. La tristeza te refleja y el dolor te consume, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Un fuerte aplauso más para el grupo Canto Esperanza. Ellos también tienen, ¿no? Como en estas academias ahí y se está dictando, ¿no? Como charango, coro. Entonces, ahí se van a formar los futuros que van a también brindarnos como ellos, como canto, como el grupo Canto Esperanza, que cada domingo nos están interpretando las alabanzas, hermanos. Y también en esta oportunidad tenemos el coro Nueva Alegría y vamos a invitar también a ellos para que pasen. Ellos van a interpretar
2 alabanzas, Mi Dios y yo, y No hay amigo como Cristo. Recibamos con un fuerte aplauso. Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Ay, amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. El estrato de la muerte y conmigo Él está. Ay, amigo como Cristo, Salvador y protector, confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Porque Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque suerte el enemigo, confiaré en el Señor. Ay, amigo como Cristo, Salvador y protector, confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. Ay, amigo como Cristo, Salvador y protector, confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Gracias al coro Nueva Alegría. Y también esta mañana tenemos, y vamos a ver un video resumen del seminario bíblico que se ha llevado la anterior semana con el pastor Emmanuel Kim. Y ya está el video, podemos ver. Adelante con el video.
voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aleluya. Somos santificados. Somos justificados. Él nos justificó. Nuestra debilidad, nuestro defecto, nuestra falta no pueden detenernos para acercarse a Dios, para recibir apoyo de Dios, bendición de Dios, trabajo de Dios en nuestra vida. Los hermanos, recuérdense, no solo nuestro pecado está crucificado en la cruz, sino nuestra debilidad también está crucificado con Cristo Jesús en la cruz. Nuestra defecto también está crucificado con Jesucristo en la cruz. Amén. No solamente Jesucristo nos libró de todos nuestros pecados, sino Jesucristo nos ha librado de nosotros mismos, no para servir más a nosotros mismos, sino para servir a nuestro Señor Jesucristo. Así Dios bendijo, ¿no?, con su palabra a través de Pastor Emanuel King en este seminario bíblico que tuvimos, hermanos. Y ahora le vamos a pedir a los hermanos, por favor, que puedan poner sus celulares en silencio, también así para no interrumpir y escuchar la palabra de Dios para que pueda llenar nuestro corazón, hermanos. Esta mañana tenemos la palabra a través de nuestro siervo, Pastor Andrés Lim. Nos va a compartir la palabra. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Primero vamos a ver, ¿no? Usted tiene la Biblia, ¿no? El libro San Lucas, capítulo 10, esta mañana. Vamos a buscar. Libro de San Lucas, capítulo 10, desde 25 voy a leer. Y aquí se siente muy grueso, ¿no? Aquí el retorno, muy grueso. El sonido también tiene gruesor, ¿no? Muy grueso aquí me siento. ¿Usted cómo escucha? ¿Escucha bien? El libro de San Lucas, capítulo 10, desde el versículo 25 voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos. Encontrando, voy a leer. San Lucas, ¿no? El libro del Nuevo Testamento, el libro de San Lucas 10, desde 25 voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ya aquí explica sobre ¿no? un intérprete de la ley, ¿no? Y él ya tiene, sabe, ¿no? A Dios, la palabra de Dios, como nosotros. Usted también conoce bien a Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Ese intérprete de la ley también sabe muy bien Dios, además también creyendo en Dios, también conoce la palabra de Dios. Pero ¿por qué esta mañana a través del libro, ¿no? Manifestando ese intérprete de la ley, a través de ese intérprete de la ley, quiere hablar a nosotros también? Porque ya para Jesús, ese intérprete de la ley no cree en Dios, ni sabe la palabra de Dios. Pero ese intérprete de la ley piensa, ¿qué piensa? Yo creo en Dios, ¿verdad? No, luego yo sé la palabra de Dios. Tal vez esta mañana ustedes también llegaron a nuestro culto, ¿no? Servicio. Tal vez ustedes también, yo conozco Dios, creo en Dios, la palabra de Dios. Parecido, ¿no? Este intérprete de la ley, ¿verdad? ¿No? Ya usted también conoce o no conoce a Dios. No conoce. Ya usted conoce o no conoce. Usted cree o no cree. Ese intérprete de la ley también, antes Jesús estaba, ¿verdad? ¿No? ¿Cree? ¿Qué cree? Yo creo en Dios. Conozco la palabra de ese. Ahí llegó. Entonces Jesús y preguntó una parte, ya vamos a ver aquí, ya 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ya preguntó 2 cosas. Primera pregunta, ¿qué es Jesús a ese intérprete de la ley? Primero, ¿qué es la ley? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Segunda pregunta es, ¿cómo lees? Entonces, ¿cómo entiendes? ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo tú conoces el corazón de Dios? ¿Verdad? ¿No? Esas 2 preguntas. Entonces, ese intérprete de la ley respondió de primera pregunta de Jesús, ¿no? Su respuesta de primera pregunta de Jesús, que es el versículo 27, aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismos. Ya, y primera respuesta de intérprete de la ley, ¿cuántos puntos? ¿Cómo está escrito la ley? Esa es primera pregunta, ¿verdad? ¿No? ¿O no entendieron bien la primera pregunta de Jesús? Primera pregunta de Jesús, ¿qué es? ¿Qué es pregunta de Jesús? ¿Cómo está escrito la ley? Según esa pregunta, intérprete de la ley,
respondió el versículo 27. ¿Cuántos puntos pueden dar? 100 puntos, ¿no? Porque así tal está escrito la ley, la palabra de Dios. Ya, segunda pregunta, ¿qué es Jesús? ¿Cómo entiende, no? Sí, ¿qué es el corazón de Dios, verdad, no? Eso está preguntando. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo lees? De ahí, según la ley de Dios, según la palabra de Dios, ¿cómo tú lees? ¿Cómo entiende? ¿Cómo recibió el corazón de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En misma palabra. Ya entonces, ya la respuesta de segunda pregunta de Jesús, ¿qué es Él? Ya vamos a ver, ¿no? Ya. El versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, dijo. Ya, versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Él cómo entendió el corazón de Dios según la ley de Dios. ¿Cómo entendió ese intérprete de la ley? Ya respondió muy bien de primera pregunta. Primera pregunta es, ¿cómo está escrito la ley? ¿Cómo está escrito la palabra de Dios? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, amarás, ¿verdad? ¿No? A Dios, al Señor, a tu prójimo. Pero segunda pregunta, según esta la ley de Dios, según esta palabra de Dios, ¿cómo entendiste? ¿Cómo encontró cuál es el corazón de Dios, no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su segunda respuesta de intérprete de la ley es, ¿qué es? El versículo 29, ¿no? ¿Cómo entendió la ley de Dios? Ya 29, ya ustedes pueden leer, porque su respuesta ya vamos a ver. 29, ya ustedes pueden leer 1, 2 y 3. ¿Por qué está preguntando quién es mi prójimo? Ya, ¿por qué está preguntando mi prójimo? Que según la ley tiene que saber, conocer primero mi prójimo. Conociendo mi prójimo, según la palabra de Dios, ¿qué debe hacer? Amar. ¿En qué manera amar? Con todo tu corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, ¿no? Por eso hay. Ya, así él entendió. ¿Usted también así entendieron? Así entendieron, ¿verdad? ¿No? Ese intérprete de la ley también en esa manera entendió. Cuando acá yo subo en el púlpito, entonces el apóstol predica la palabra en el púlpito, en ese lugar, ¿verdad? ¿No? Entonces, si considera, entiende el corazón del apóstol, va a preparar. ¿En qué manera va a preparar? ¿Corazón del apóstol o en su propio corazón va a preparar? ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Porque los está ayudante para el apóstol, ¿no? Para que él predique bien. Entonces, los coordinadores encargados, esta mañana usted han visto el programa de culto de la mañana. Aquí estaba el presentador. ¿Por qué el presentador habla, sabe? ¿Y por qué el presentador ora después? ¿Por qué testimonio? ¿Por qué el grupo Canto de Esperanza presenta aquí? ¿Por qué 2 canciones? ¿Por qué no es una canción? ¿Por qué no 3 canciones? Usted sabe. ¿Por qué Nueva Alegría, Coro Gracia, Coro, ¿no? Nueva Alegría, y que canta. De eso, ¿por qué video mostró? Usted sabe eso. ¿Qué programa así está hecho por eso? No todo ese programa tiene un propósito, hermanos. Todo tiene un propósito. Pero los grupos que están cantando, orando, testificando, desviado corazón de
de propósito. ¿En qué propósito yo tengo que testificar? Un grupo de presentación, ¿por qué yo canto en ese lugar esta mañana? Cuando desvía, ¿qué quiere decir desvía? Ya fuera del corazón de Dios, fuera de la voluntad de ese propósitos, desviados. No entiendes. No entiende qué quiere decir. Está perjudicando, está destruyendo ese servicio, que desviado. Según ese propósito debe hacer. Ya una pregunta. ¿Por qué aquí presenta, hermano? Usted cuando escucha esas canciones, ¿cómo se siente? Feliz, alegre, ¿verdad? ¿No? Ya abriendo corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué necesita abrir sus corazones? Alguien muy cerrado. No voy a escuchar la palabra. Ay, me siento muy feo, mal. Alguien muy cerrado. Entonces, un corazón cerrado, ya la palabra de Dios puede entrar. Ya no puede entrar, ¿verdad? ¿No? Por eso grupos, presentaciones, canta, alaba. ¿Para qué aquí presenta? Para abrir nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Ese es su propósito. ¿Abrieron sus corazones, hermanos? ¿Ya abrieron o sigue está cerrado? ¿O peoró? Tal vez. Ay, yo escuché mal ese sonido. El propósito del grupo de presentaciones, abrir corazón de los hombres, personas, para que la palabra entre, ¿verdad? ¿No? Ese propósito. Pero olvidó. Luego aquí, ¿qué hace? Solo jactándose, cantamos bien, ¿cierto? Luego, ¿qué hace? Varias canciones canta. Entonces ese grupo, aunque abre corazón, ¿verdad? ¿No? Pero ahí tiene horario, tiempos, varias canciones cantando. Afecta, ¿qué afecta? Porque aquí alarga el tiempo en la mañana, ¿cierto? Ustedes, en vez de escuchar la palabra, se aburre, ¿verdad? ¿No? Se aburre. Luego piensa, tengo que salir rápido, ¿verdad? No tengo cita, etc. Se apura sus corazones. No puede concentrar. Por eso aquí en programa mirando, todo tiene su propósito. ¿Ya puede entender, hermanos? Pero cuando desvía según ese propósito, ese grupo, ese programa, está desviado, perjudicando eso. ¿Por qué? Fuera de este propósito. Yo aquí subo luego, agarrando micrófono, comparto a ustedes, ¿verdad? ¿No? Entonces los staff, ayudante. ¿Para quién? Expositor. Finalmente expositor predique el evangelio, ¿verdad? ¿No? Pero aquí micrófono, ¿cómo deja? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo tengo que agarrar? Ya se abre. ¿Verdad, no? Aunque muy pequeña cosa, que está, tiene otro corazón, porque no considera a quién. Para expositor, hablando, no considera el evangelio. Si hubiera pensando, si está también, mismo corazón del expositor va a preparar, ¿verdad, no? Esa taza también encargada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deja aquí, pone en el púlpito? Cuando yo subo, nada, ¿cierto? ¿No? Algunos se encargan así. Muy pequeña cosa, hermanos. Pero puedo ver, ¿qué puedo ver? Ese hermano vive con otro corazón acá. Diferente que corazón del expositor. ¿Qué quiere decir? Afecta. Desvió
afecta, impide que el Evangelio, pastor, ¿por qué así de esa manera habla, exagerando? Es muy pequeña cosa, hermanos. Pero todas las cosas mirando por diferentes corazones y sucede esto. No sé si me puede entender estas cosas. Entonces esta mañana ustedes llegaron aquí al culto, ¿no? A la iglesia. ¿Y por qué llegaron? Cada uno necesita ayuda de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios. Aquí también ese intérprete de la ley llegó ante Jesús. Él también desea. ¿Qué desea? Aquí está preguntando, versículo 1. ¿El qué desea? Aquí vamos a ver, ¿no? 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿El qué desea ahora? La vida eterna. Ese deseando llegó ante Jesús. ¿Jesús tiene o no tiene? Tiene. Entonces Jesús tiene. Él no tiene. Para recibir eso, la vida eterna, él debe entender el corazón de Jesús. Debe saber, ¿verdad? ¿No? Porque Jesús tiene la vida eterna, ¿verdad? ¿No? Si hubiera tenido el mismo corazón de Jesús, muy fácil tener, obtener. Por eso él ahora preguntándose, ¿qué cosa haciendo? Sí, yo voy a tener la vida eterna. Luego Jesús preguntó, ¿verdad? ¿No? ¿Qué preguntó? Dos preguntas. Primero, ¿cómo está escrito? La ley, la palabra de Dios. Segunda pregunta es, ¿cómo lees? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entiende? Corazón de Dios, del Señor. Amén, hermanos. Ya ustedes esta mañana llegaron. Escucha la palabra. ¿Cómo lees? ¿Cómo escucha? ¿Entiendes el corazón del expositor? O sin entender del expositor, o regresa. ¿Usted entiende el corazón del expositor por qué esta mañana escogió San Lucas capítulo 10, justo versículo 25 más abajo? ¿Usted puede entender el corazón del expositor? Todavía no empezamos, ¿cierto? Una hora, durante una hora, eso queremos hablar con ustedes. Pero anterior culto, ustedes han entendido todo, la prédica. El expositor, el pastor, ¿en qué corazón predicó, habló a ustedes? ¿Entendieron bien? Luego están feliz, contento. Leyendo la Biblia, San Mateo, Jesús habló, ¿sí? Parábola, sembrador, sembraba las semillas. Terminó su prédica. La gente, mucha gente escucharon. Pero la Biblia, ¿qué dice? No entendieron, la mayoría. Pero sin entender, la gente, ¿qué hicieron? Regresaron. Sin entender, regresaron. Gracias a Dios. Los discípulos estaban al lado de Jesús. Somos ignorantes. No entendemos. Interprete a nosotros. Explíqueme a nosotros que no entendemos. Pero la mayoría que regresaron, ¿ellos entendieron bien? No entendieron, ¿no? Pero ellos regresaron. Sin entender. Pero los discípulos y preguntó, ¿verdad? ¿No? Difícil Jesús, tu parábola, tu prédica. No puedo entender, explíqueme. Jesús explicaba detalladamente. Recién los discípulos de Cristo entendieron, dice. Ya esta mañana también, hermanos, ustedes llegaron, ¿sí?, al culto de la mañana, escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe? Eso es la palabra de Dios. Pastor Andrés, ¿qué libro han leído? ¿Ustedes escucharon eso de palabra de Pastor Andrés? Ya San Lucas capítulo 10, a partir de 25, ¿no? Eso es de Pastor Andrés. ¿De quién? De Dios. Pero cuando escuchando, usted
puede entender bien el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso puede entender bien. Eso está hablando ahora Jesús, ¿verdad? ¿No? Entonces ese intérprete de la ley no entendió. Aunque sabe bien, eso es la ley de Dios. Eso es la escritura de Dios. Pero desvió su corazón, no entendió. ¿Por qué no entendió ese intérprete de la ley? Está buscando a quién. ¿Quién es mi prójimo? La ley así está escrito, que busque su prójimo, luego intentar amar con toda la mente, con todo el corazón. ¿Eso está hablando la ley de Dios? Se confundieron ustedes. Se confundieron. Porque la ley que está escrito, versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismos. La ley dice echar con todo el corazón, ¿sí? Todas las fuerzas, toda la mente, amar a quién? A su prójimo. Amarás a su prójimo. Usted también. Eso escucharon, ¿verdad? No esta mañana. Eso es la ley de Dios. La palabra de Dios. Pero ¿cómo entendió ese intérprete de la ley? Quiere amar, ¿verdad? ¿No? Quiere amar. Por eso está preguntando su prójimo, ¿verdad? ¿No? Entonces Cristo con una parábola está explicando, tu prójimo, ¿quién es? ¿Verdad? ¿No? Tu prójimo, ¿quién es? ¿Sí? Luego un hombre está descendiendo de Jerusalén a Jericó. Ahí encontró ladrones, se cayó medio muertos. Entonces un sacerdote está pasando, encontró, pero tenía miedo, no podía ayudar. Un levita también pasando allí, encontró, pero tenía miedo igual, y pasó largos. Pero tercera persona, ¿quién es? Un samaritano pasando encontró ese medio muerto, se movió su corazón, se acercó, luego salvó, ayudó, ¿verdad? ¿No? Y llevó hasta el mesón, hasta dando dinero. Cuando ya regrese, lo que faltaba iba a devolver, dice. Ahí es Cristo pregunta entre tres personas. ¿Quiénes tres personas? Sacerdote, un levita, un samaritano. Entre tres personas, ¿quién es tu prójimo de ladrón? Que encontró medio muertos. Entonces, ¿quién es prójimo de medio muerto? Un samaritano. Ese es prójimos. Entonces, ese medio muertos recibió esa gracia, ¿verdad? ¿No? De un samaritano. Salvó, dio la vida. Luego llevó hasta el mesón, ¿verdad? ¿No? Cuidando bien. Entonces ese medio muerto, cuando encuentra ese samaritano, en su corazón va a nacer. ¿Qué va a nacer? Va a surgir agradecimientos. Luego, amor, ¿verdad? ¿No? Él también quiere, ¿qué quiere? Agradecer, amar. ¿Cómo me salvó? Yo iba a morir, ¿verdad? ¿No? Ya esa historia puede entender, hermanos. Entonces, entre tres personas, prójimo de medio muerto es buen samaritano, buen samaritanos, hermanos. La ley que dice, con todo corazón, toda la fuerza, toda la mente, amarás a quién? Samaritano, ¿verdad? ¿No? ¿Ya puede entender? No puede entender. Entonces, para amar a nuestro prójimo samaritano, debe estar nosotros. ¿Qué debe estar? Medio muerto ese está hablando. ¿Se entendieron, hermanos? Creo que no entendieron. Que no estoy explicando bien, hermanos. Ya otra vez. Porque ese intérprete de la ley
quiere cumplir la ley, ¿verdad? ¿No? Eso entendió. Entonces, según la ley de Dios, amar a quién? Los prójimos, el prójimo, ¿verdad? ¿No? Prójimos. Entonces Jesús explica a ese intérprete de la ley. ¿Quién es tu prójimo? ¿Verdad? ¿No? Un sacerdote, levita. Último, un samaritano. Un samaritano, tu prójimo, así explicó, ¿verdad? ¿No? Entonces tú hazlo eso. Para amar ese samaritano debe estar ustedes nosotros como medio muertos. Amén, hermanos. ¿Ya ahora puede entender? Sí. Pero ese intérprete de la ley, ¿en qué manera entendió la ley de Dios? En vez de ser medio muerto, hacer como samaritano, así entendió. Samaritano ayudó, no ayudó. Ayudó, salvó, no salvó, eso medio muerto. O salvó. Entonces la mayoría cuando viene a la iglesia, aún escuchando la palabra de Dios, pero no entiende bien el corazón de Dios. Aquí el corazón del Señor es Cristo, que es intérprete de la ley. Tú eres medio muerto. Eso haga, dice eso. Amén, hermanos. Ya para amar el prójimo, primero debe ser medio muertos. ¿Ya ustedes también se sienten medio muerto esta mañana? ¿O está vivo? Sigue. Aquí en la iglesia, sí, hermanos. Y yo cuando viene, hermano, pastor, ¿qué voy a ayudar? Dice. Pastor, ¿qué voy a hacer? Pastor, ¿qué voy a ayudar? ¿Qué necesita? Entonces mirando, todavía no muerto este hermano. Sigue. Quiere hacer. Sí, pastor, aquí en la iglesia yo veo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué voy a servir? ¿Qué voy a hacer? Entonces mirando puedo ver su corazón. ¿Está muerto, está vivo? Esta mañana usted ¿en qué corazón llegó aquí? ¿En qué corazón está escuchando? Voy a recibir la palabra de Dios. Ya, esta vez sí o sí yo voy a escuchar, no voy a dormir. Antes yo dormí nomás, no voy a dormir esta vez. Voy a concentrar. Voy a hacer bien esta vez. Esta vez sí o sí yo voy a entender la palabra de Dios. Luego algunos vienen, ¿cierto? Acá, esta mañana el culto. O algunos mienten. Esta mañana voy a hallar la gracia. No voy a mentir más. Yo peleaba. Esta vez, hallando la gracia de Dios, no voy a tener más rabia, ¿sí? No voy a tener más rencores. Así ya viene, con diferentes corazones. Viene esta mañana. Entonces, ustedes, ¿en qué corazón llegó esta mañana? Aquí ese intérprete de la ley también ante Jesús, ¿verdad? ¿No? Entonces Jesús quería explicar, guiar a ese intérprete de la ley. Tú deseas amar a prójimo. Tú deseas cumplir, ¿verdad? ¿No? Esta palabra de Dios. Ahí va a llegar la vida eterna. Para cumplir, primero tú debes ser medio muertos. ¿Ya quién puede ser medio muertos? Igual que ese hombre, una parábola. Está descendiendo de Jerusalén a Jericó. ¿Qué quiere decir? Está alejándose de Dios. ¿Cómo está alejándose de Dios? Porque él sigue. ¿Qué sigue? Ese hombre, ¿por qué sigue a Jericó? O vive para su deseo carne, ¿sí? Entonces aleja de Dios. Todo lo que vive según nuestro deseo de la carne, aleja, sigue mi deseo de la carne. Ese carne necesita, pide, ¿cierto? Alejándose de Dios. Que yo hago bien, yo también puedo hacer bien. Pero en ese camino
encontró. ¿A quién encontró? Ladrones. Usted también, alejándose de Dios, ¿encuentra o no encuentra ladrones? ¿Encontraron? Ya encontrando ese ladrón muy especial. ¿Por qué especial? Una vez ya golpea, ¿no? Ese ladrón muy especial. ¿Hasta cuándo golpea? Hasta que se quede medio muertos. ¿Usted encontró ese ladrones o todavía no encontró? Fue golpeando. Está golpeando. Todavía no se quedó medio muerto, hermanos. Ese ladrón muy especial. Luego ese hombre se quedó medio muertos. Ahí encontró ese prójimo buen samaritano. Podía entender ese medio muerto. ¿Qué podía entender, hermanos? Yo estaba bajando, alejándose de Dios. Pensaba, yo puedo hacer bien. Sin Dios yo puedo hacer bien. ¿Sí? Aún vienen problemas, enemigos, y puedo hacer. Pero cuando encontré ese ladrón, ¿ya puede superar? ¿Puede vencer? No podía vencer. ¿Usted también encontraron ese ladrón? ¿O no encontró todavía? Está bajando, alejándose de Dios. Con deseo de nuestra carne, sigue bajando. Sí o sí va a encontrar, dice ladrones. Ese ladrones, aquí vamos a ver. Ya 30 sale. Ya respondiendo eso dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muertos. Ese ladrones, cuando encontró ese hombre, ¿qué hizo? Ya léanlo bien en la Biblia. ¿Cómo hizo? Despojaron ropa, ¿cierto? ¿Cómo se quedó ese hombre? Vergüenza. Sin ropa. Entonces usted cuando sin ropa, ¿qué quiere hacer? Por lo menos eso usted hace, ¿verdad? ¿No? Puede hacer. Pero ese hombre tampoco puede hacer eso. Después de despojarse, ese ladrón hizo más. ¿Qué hizo más? Aquí leyendo. Ya hiriéndole, golpeó, hiriéndole, ¿verdad? ¿No? Luego finalmente se quedó. ¿Cómo se quedó? Medio muerto, así se quedó. Entonces, tiene conciencia, me quitó mi ropa, sin ropas, qué vergüenza. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a tratar? Algo va a cubrir, ¿verdad? ¿No? Pero ¿se puede? No se puede. No se puede, hermanos, no se puede. Aún él sabe, entiende, no sabe cómo va a tapar mis defectos. Además, aunque quiere tapar, pero puede moverse su cuerpo. ¿Ya así está ustedes medio muerto ahora? ¿O está moviendo? Cuando usted se queda así, medio muerto, aunque sabe, necesita eso, pero no puedo. Yo sé, tengo que educar bien mis hijos, pero fuera de mi mano. No se puede. Mi matrimonio, mi salud también, cada parte. Cuando llega medio muerto, va a encontrar. ¿Quién va a llegar? Prójimo va a venir, prójimo. El prójimo. ¿Quién es el prójimo? Un samaritano va a llegar. Ve, ¿qué ve? Mueve, camina, se acerca. Luego, ¿qué hace? Venda, ¿verdad? ¿No? Lleva
por su cabalgadura. Lleva al mesón, da dinero, todo soluciona, ¿verdad? ¿No? Entonces después, al día siguiente, se despertó ese medio muerto. ¿Por qué estoy acá en el mesón? No sabía, tu prójimo salvaste, tu prójimo aquí traiste, tu prójimo así hizo, tu prójimo dio todas las cosas. A verdad, a ese prójimo me salvó, me dio, me ayudó, dio todas las cosas. Quiero conocer quién es él. Quiere agradecer, quiere amar. Amén, hermanos. Es cierto, un día encontró. ¿Qué hará ese medio muerto? Ay, mi Salvador, escuche que usted me salvó, me dio todo, ¿verdad, no? Sí, abrazando. Luego, después, cuando se encuentre ese prójimo, ¿qué hará? No hará nada a ustedes. Solo agradece. O usted está muriéndose, ¿verdad, no? Ladrones llegaron. Luego con cuchillo, amenaza. Ya va a morir. Pero Pastor Andrés apareció. Hace taekwondo, Pastor Andrés. Luego echa todo. 10 ladrones. ¿Usted qué hará? Que salvó, ¿verdad, no? Entonces, humanamente también Pastor Andrés hace ayuda, salva. Usted va a nacer. ¿Qué voy a ayudar? ¿Qué voy a hacer también, verdad, no? Gracias. Abrazando, besando, un beso, otro beso. Gracias. Pero aquí, ese medio muerto también. Pues aquí dice, según la ley de Dios, amarás. ¿En qué manera amarás? Con todo corazón, con toda la fuerza. Para amar nuestro prójimo, debe ser primero. ¿Qué debe ser? Medio muerto. No es muerto, no puede amar a prójimo, ¿verdad, no? Como igual que ahora ustedes. Pastor Andrés por taekwondo, así, ¿no? Pero ¿qué va a hacer cuando encontró tu Salvador? Invitar churrasco nomás, o voy a hacer así. Que no encontró todavía, no ha muerto. Claro, y esta mañana, ¿en qué manera puede explicar esa parte? Debe ser medio muerto por los ladrones. Entonces, cuando encuentra en nuestro prójimo, va a amar. ¿En qué manera va a amar? Con todo el corazón, con toda la fuerza. Ese prójimo habla. ¿Sí? ¿Quién es ese prójimo? Es Cristo hablando, es Cristo. Es Cristo vino a este mundo, se acercó de nosotros. Estábamos, muertos somos por nuestros pecados. Nosotros muertos. Muchas veces intentamos mejorar, solucionar, pero otra vez caímos pecado, otra vez. Somos muertos. Por eso el libro de Efesios, leyendo, podemos buscar, ¿no? ¿Usted tiene el libro de Efesios? ¿Sí? Efesios 2, el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia explica, somos muertos, así estábamos. ¿En dónde estábamos muertos? Delitos y pecados. Intentamos salir de ahí, ¿verdad? Cuando encontró ese hombre con los ladrones, intentó salir, no podía salir, ¿sí? Despojándole, golpeándose, hiriéndose. Él quería salir. Igual, no quería mentir, mentimos. No quería rabiar, rabiamos. No quería tener rencor, sigue cometiendo pecados.
Por eso la Biblia, Efesios, que dice, estábamos. ¿En dónde estábamos? Muertos, hermanos, muertos. Sigue nosotros cometimos pecados, ¿verdad? Ahí estábamos. Explica, somos muertos del pecado, delitos. Ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Luego salvó a nosotros. Entonces nuestro prójimo verdadero es Cristo, habla la Biblia. Pero mucha gente aún encontró Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Pero no ama con todo el corazón. Porque no se siente, no era soy muertos, que yo podía hacer, dice. Yo podía salir de ahí todavía. Aún encontró a Cristo, ya puede amar a Cristo. Difícil eso. Eso aquí habló Jesús, intérprete de la ley. ¿Tú quieres tener la vida eterna? ¿Cómo está escrito la ley de Dios? Luego, ¿cómo entiendes? No entiende el corazón de Dios, no encuentra la voluntad de Dios, difícil encontrar, recibir la vida eterna. Porque ese intérprete de la ley, ¿cómo quiere amar a su prójimo? ¿En qué manera quería amar a su prójimo? Con todo corazón, toda la fuerza, ¿verdad? ¿No? Pero sabe, no sabe quién es su prójimo. No sabe, ¿verdad? ¿No? Él pensaba, si él quería ser prójimo, ¿verdad? ¿No? Como samaritanos, quería salvar, quería ayudar, quería echar mi corazón, ¿verdad? ¿No? Muy lejos el corazón de intérprete de la ley, ¿verdad? ¿No? Ya puede ver ese intérprete de la ley, su corazón muy lejos o muy cerca del Señor Jesucristo. Jesucristo, sí, quiere enseñar, tú eres medio muerto. Pero intérprete de la ley, ¿a quién quería ser? Buen samaritano. Ya está cerca, está lejos. Ya tiene mismo corazón, demasiado lejos, hermano, hablando. Si usted tiene el libro San Juan capítulo 3 también aquí, ya marcando. Usted puede ver el libro de San Juan también, capítulo 3. Sale Nicodemo, ¿sí? ¿Encontraron, hermanos? Sí. Igual, San Juan capítulo 3, 1, ya había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Él es judío, también principal. Igualito, él conoce a Dios, la palabra de Dios. Vino ante Jesús, pregunta, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a ver el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Él también desea, ¿sí? Tener la vida eterna, desea entrar al reino de los cielos. Pero Jesucristo respondió, Jesús, ¿qué respondió? Nicodemo, de cierto, no naciere de nuevo. ¿Puede entrar? No puede entrar. No puede entrar. Jesucristo preguntó a Nicodemo. ¿Por qué pregunto eso? Jesús sabe, no sabe entrar al reino de los cielos. Sabiendo esto ahora, preguntando, ¿verdad? ¿No? Pero Nicodemo, ¿sabe, no sabe entrar al reino de los cielos? No sabe. Ya, distancia, muy lejos, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese Nicodemo llegó ante Jesús, que no sabe muy bien, tampoco entiende cómo va a ver el reino de Dios. Entonces debe escuchar, recibir, tener corazón del Señor, ¿verdad? ¿No? Entonces Jesús habló, no nacer de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, Nicodemo, ¿cómo está respondiendo? ¿Cómo entendió sobre renacer? Ya usted puede leer, hermanos, el versículo 4. Él cómo entendió sobre renacer de Cristo, ¿sí? Ya vamos a ver, él entendió bien o no entendió bien. ¿Está bien, hermanos? Ya, versículo 4, 1, 2 y 3.
Ya es Cristo habló sobre renacer, ¿sí? No nacer de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, al escuchar Nicodemo, ¿cómo entendió? Entrar de nuevo de su madre, luego renacer. ¿Ya entendió bien, hermanos? Nada entendió. Lejos. Corazón del Señor Jesucristo, otra manera. Pero corazón de Nicodemo, diferente ahora. Ya eso puede ver, hermano. Tiene mismo corazón o totalmente ya diferente. Pero ese Nicodemo, ¿qué es? ¿Quién es él? Judío, maestro, conoce a Dios, enseña la palabra de Dios, dice hermanos. ¿Cómo ve la vida de Nicodemo? ¿Y cómo andará? Soy judío, sé la palabra, creo en Dios. ¿Cómo va a andar, hermanos, Nicodemo? Ahora, ¿puede ver, hermanos? Corazón de Nicodemo, ¿cómo es? Lejos, totalmente ya diferentes. Totalmente otro corazón tiene. Jesús habla a él, ya vamos a ver qué dice. El versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse estos? No sabe, ¿verdad? No, hermano, no. No sabe sobre renacer, no sabes. Pero Jesús, ¿qué dice? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabe esto? Ya está hablando. ¿Qué está hablando? Exhortando. ¿Cómo dice que es judío? ¿Cómo dice que sabe la palabra? ¿No? Eso tampoco no sabe. ¿Cómo judío? ¿Cómo maestro? ¿No sabe esto? Ya está exhortando. Entonces, Nicodemo, ¿cómo escucha? ¿La verdad soy? Soy tonto. Soy tonto. ¿Ya cómo tiene que escuchar, hermanos? Tonto. No sé nada. Sí. ¿Qué sirve mi título? Judíos, maestros. No sirve eso nada. Soy un inútil. No sé nada. Soy un tonto. Señor, soy un tonto. Soy nada. Dígame. Yo veo que usted sabe, ¿cierto? Sí, dígame, enséñame. Yo voy a escuchar. Yo voy a aprender. Yo voy a recibir. Si en ese corazón Nicodemo puede aprender. ¿Qué cosa puede aprender? Sobre renacer, hermanos. Sí, ¿verdad, no? Jesús está guiando, enseñando. Que Él también renazca, hermanos. Que la manera de Nicodemo, ¿cómo quería renacer? Imagínese, hermano, otra vez entrando. ¿Cómo va a entrar? Otra vez entra. Luego, renacer. En verdad, no sabe nada él no sabe. No sabe, pero tanto tiempos. Él consideraba, ¿qué consideraba? Soy maestro, soy cristianos, creyentes. Ahí esa vida estaba llevando, hermanos. Esta mañana Jesús aclaró. Nicodemo, tontos, tú no sabes nada. Debe escuchar. Amén, Señor. Escucharé. Ignoraré todo lo que yo aprendí. Todo lo que yo sabía. Ignoraré. No sirve. Yo aprenderé. Recibiré. Jesús está guiando. Por eso está exhortando, ¿verdad? ¿No? ¿Ya pueden ver, hermanos? ¿Escucho qué hace a Nicodemo? Exhortando. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cómo vivía? Soy maestro. Soy maestro. Soy judío. Yo sé, dice. Esta mañana Jesús exhorta, humilla. ¿Qué maestro no sabe eso? ¿Verdad, no? Luego que humillando. Para que Él, que acepta, aprenda. Luego después vamos a el versículo 14. Ya aquí el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Luego está guiando. ¿Cómo puede renacer? Nicodemo, tú naciste por el pecado. Usted es pecador ahora. Entonces ahora, ¿cómo puede renacer? Luego el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya conoces Cristo, está explicando. Nicodemo, ¿conoces Cristo? Él murió en la cruz. ¿Sabe por qué murió? Luego es Cristo está enseñando. Versículo 15. Ya 15 ustedes pueden leer, hermanos. Ya 1, 2 y 3. Amén, hermanos. ¿Cómo puede renacer? ¿Cómo puede tener la vida eterna siendo un pecador? Intentamos, sigue cometiendo pecados. De ahí, ¿en qué manera puede renacer? De ahí, ¿en qué manera puede entrar? ¿Sí? El reino de los cielos. ¿En qué manera dice Cristo? ¿En qué manera? Primero mirar a quién. A la cruz, ¿quién está? Porque levantado, dice. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí, levantó Jesucristo en la cruz, para que vea todos. Primero mirando a Jesucristo, luego, ¿por qué ahí murió Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? Por nuestros pecados. Ya, por nuestros pecados murió. Ahí debe colocar nosotros. Nosotros cometimos. Pero ¿por qué Hijo de Cristo ahí está colocado? Por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, entonces nosotros ya no tenemos pecados. Ya fue perdonados. Aquí versículo 15, por eso, ¿no? Ya una vez podemos leer más. Ya atrás, hermano, atrás, ¿está leyendo? ¿Está mirando? Sí, ya, 15, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Ya, ¿cómo puede tener la vida eterna? Que mirando está colocada en la cruz. Es Cristo. Luego, ¿por qué murió? Por nuestros pecados. Entonces, por nuestros pecados ya murió, perdonó nuestros todos pecados. Ya tiene pecado, ya no tiene pecado. Por eso creer en esto, dice, en esto. Todo el que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Amén, hermanos. Ya puede ver, hermanos, Jesús está enseñando, guiando a Nicodemo. ¿Cómo puede renacer? ¿Cómo puede tener la vida eterna? ¿Verdad, no? Entonces es Cristo cuando hablando, guiando. Nicodemo, ¿cómo debe escuchar esta palabra de Jesús, hermanos? ¿Cómo debe escuchar? Como soy un maestro de la Biblia, soy judío, soy pueblo de Dios, ¿así debe escuchar? ¿Cómo debe escuchar? Siendo maestro, eso no sabe, qué tonto usted. Tanto tiempos ha aprendido, basura, no sirve, dice. Tantos años él enseñó la palabra de Dios, hermano. Pero sirve o no sirve eso, para que pueda tener la vida eterna. ¿Sirve o no sirve? No sirve, perjudica más. Porque años estoy enseñando, dice. Años estoy enseñando. Años soy cristiano. Años soy miembro de la iglesia. Eso ayuda, hermanos. No ayuda. Pero Nicodemo, en su corazón, ¿qué tiene? Soy maestro, soy judío, años yo enseñé. Yo, aquí miembro, años soy miembro de la iglesia. Soy esta persona. Perjudica mucho, perjudica. Porque aún es Cristo. Hablando, ¿sí? No entra por ese corazón que tiene Nicodemo. ¿Ya puede entender, hermanos? El Levítico, usted tiene el libro de Levítico, vamos a ver. Capítulo 4.
Levítico capítulo 4, versículo 27. Levítico, aquí es el libro de Levíticos, tiene significado. Ese Levítico que hace un pecador, entonces Dios, entre un pecador, cometió pecados. Entonces, ¿cómo puede venir ante Dios? Luego, ¿cómo puede unirse con Dios? Explica esa manera. ¿Cómo limpia su pecado? Luego, nuevamente se une con Dios. Eso explica el libro de Levíticos. Por eso ya capítulo 4, 27 leyendo, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquir. ¿Qué explica? Uno del pueblo de Israel cometió pecado contra a Dios. En ese caso, se separa. ¿Sí? El pecado es separaciones de Dios, ¿verdad? ¿No? Eso ya pecados. Entonces cometió pecado, ya ahora Dios no puede estar con este hombre. Por eso cualquier problema, situaciones ya viene, Dios no puede ayudar, porque es separado. Esa parte puede entender, hermano, ¿no? Entonces ese hombre, ¿en qué manera puede limpiar su pecado? ¿En qué manera puede volver a Jehová? Otra vez puede unirse a eso. ¿Ya? ¿En qué manera puede unirse, hermano? ¿Usted sabe? ¿En qué manera? Ya, primer paso, ¿qué es? Una persona que cometió pecado, ¿en qué manera puede volver a Jehová? ¿En qué manera puede unirse con Dios? Nuevamente Dios trabaje. Ya, primer paso, ¿qué es, hermanos? Ya, aquí está la respuesta en la Biblia. En la Biblia ya vamos a leer. Ya, versículo 28. 28, ustedes pueden leer. Cuando cometió pecado, ya está, ¿sí?, separado de Dios. Esa maldición de Dios, también la muerte también. Llega desesperanza. La muerte es, cualquier situación viene, ¡ay, Dios! Llega la muerte, que Dios no va a trabajar con esta persona. Separación de Dios. Entonces, primer paso, ¿cómo puede volver a Jehová? Unirse con Dios. Versículo 28, ¿encontraron? Ya. Los hermanos que están atrás también, con gran voz, pueden leer 1, 2 y 3. Ya, primer paso, la Biblia, ¿qué dice, hermanos? Conocer. ¿Qué conocer? Yo he cometido pecado contra Dios. Soy enemigo de Dios. Soy un instrumento de Satanás. Ya mi vida va a ser muertos. Ya mi vida va a ser destruida. Ahí conocer primero. ¿Verdad, no? Conociendo recién, ya segundo paso, ¿qué es? Recién traer una ofrenda sin mancha ante un sacerdote. Entonces ese sacerdote, ¿sí?, ahí revisando esa ofrenda, no hay mancha, entonces recién pone manos, un pecador poniendo mano en la cabeza de esa ofrenda. Ahí su pecado que ha cometido traspasa. Entonces se queda limpio un hombre, ha cometido pecados. Esa ofrenda sin mancha, no tenía nada de mancha. Ese pecado que hizo un hombre traspasa. ¿Hacia dónde? Esa ofrenda. Entonces Dios ve, ¿qué ve? Ese hombre cometió pecado. Pero el pecado de ese hombre traspasó ¿a quién? Esa ofrenda. Por eso el sacerdote, ¿qué hace? Degollando, luego hace holocausto. Luego en el altar del holocausto, ahí enciende, quemando. Entonces ese olor subiendo hasta arriba al cielo, Dios huele. Ese olor, como dice la Biblia, hermanos, porque olor grato, Jehová Dios. Porque por esa ofrenda, por su muerte de una ofrenda,
ya limpió ese pecado que cometió un hombre. Ahí nuevamente ese pecador se une. ¿Con quién se une? Con Dios. Dios nuevamente y trabaja, protege, bendice, hablando. Ya entonces aquí para volver a Jehová, para unirse con Dios, primer paso explica la Biblia. Primer paso, ¿qué es, hermanos? Ya, primer paso, ¿qué es? Conocer, entender, ¿verdad? ¿No? Yo estoy enemigo de Dios. Yo estoy ahora instrumento de Satanás. Estoy lejos de Dios. Mi vida es maldiciones. Mi vida es la muerta. Entender eso. Sin entender, ¿puede traer la ofrenda, hermanos? No va a traer. En Rusia, ¿qué pasó? Hay nuestra iglesia. Entonces, en Rusia hay un misionero que predica sobre adulterios. Hermano, adulterio es pecado. Pero los hermanos entienden o no entienden. No entienden. Porque la mayoría, ¿cómo vive? La mayoría tengo una esposa, 2, 3, varias esposas tiene. La mayoría. Entonces, explicando esa situación, pastor, no entiendo, porque todo vive así. Una esposa, 2, 3 esposas. ¿Entiende o no entiende? No entiende. Que no es pecado de Dios. Por eso ese misionero primeramente tenía que predicar y explicar. ¿Qué explicar? Entender. ¿Sí? Ya. San Mateo capítulo 5 tiene, hermanos. San Mateo capítulo 5, ya 21 voy a leer, hermanos. Ya oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicios. Antiguo Testamento, los mandamientos de Dios dice: no matarás, ¿verdad? ¿No? Cuando mata es culpable, es digno de entrar al infierno, recibir la maldición de Dios. Pero cuando Jesús vino y aclaró, ¿verdad? ¿No? Ese mandamiento de Dios, no matarás, ustedes no han entendido, dice. Luego, ¿en qué manera aclarando Jesús? En el libro del Nuevo Testamento, ¿no? El versículo 22. Ya, pero yo os digo, Jesús está hablando, que cualquiera que se enoje contra sus hermanos será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuegos. Entonces Cristo aclara ahora, es verdadero. Antiguamente no matarás, está escrito la ley de Dios. ¿Cómo han entendido ustedes? Físicamente no mata, no hay pecado, así entendieron, ¿verdad? ¿No? ¿Es correcto, hermanos? No entendieron. Cristo vino, luego aclaró. ¿En qué manera aclaró? Entre ustedes, hermanos. Patúo, ¿qué quiere decir? Tontos. Eso habla, esa palabra. Tonto habla. Entonces él es digno de entrar. ¿A dónde, hermanos? Infierno, hermanos. ¿Así entendieron ustedes? ¿Así entendieron? Ya, entonces ahora está entendiendo bien. Ya ahora, ya entendieron muy bien, hermanos. No matarás, ¿qué quiere decir, hermanos? Ya, ¿cómo entendieron ustedes? Entonces, tampoco voy a hablar fatuo entonces desde ahora. ¿Así entendieron? Tal vez así está entendiendo algunos. Nunca voy a decir necio ni fatuo ahora. ¿Sí? No matarás. ¿Qué quiere decir, hermanos? Corazón de Dios, ¿qué es? Yo no puedo, Dios. Yo no puedo. Jamás puedo alcanzar el corazón de Dios. No puedo, Dios. Soy digno. ¿Qué soy digno? Digno de muerto, hermanos. Eso es corazón de Dios. Está cerrando nuestra boca ahora. No puede hablar nada a nosotros.
Más peor, otro mandamiento. Aquí vamos a ver el versículo 27. Ya, 27 encontraron, hermanos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterios. Ya entonces, antiguamente, un mandamiento de Dios, que es, no adulterarás. Entonces, nosotros, ¿cómo entendimos, hermanos? ¿Cómo entendimos? Físicamente no adultera, no cometí pecado, soy limpio, así pensamos, ¿verdad? No entendieron bien ustedes. Ya versículo 28, ustedes pueden leer, hermanos, ya 1, 2 y 3. Jesús está aclarando. ¿Qué está hablando? No adulterarás. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es corazón de Dios, hermanos? Si usted desea una chica, mira, con un deseo, ya, adulterio, dice. Entonces, voy a sacar mi ojo nomás, Dios. ¿Sí? Eso está hablando. O voy a vivir nomás en el monte, nomás solito. Eso está hablando. Tampoco entendieron. No adulterarás. ¿Qué es corazón de Dios? Usted ni uno puede cumplir. Todos van a caer. Todos son dignos de muerto, está hablando. Está cerrando nuestras bocas, hermanos, uno a uno, todo de nosotros. Ya ese es el corazón de Dios. ¿Está bien, hermanos? ¿Entendieron? O esa parte, ¿por qué así Dios hablando? Mucha gente no encontraron el corazón de Dios. Romanos, podemos ver Romanos, por eso Romanos capítulo 3 leyendo. Romanos capítulo 3. Esta mañana vamos a buscar, ¿no?, diferentes Biblias, diferentes libros. Romanos capítulo 3. 3:19. De ese versículo 10 voy a leer, ¿no? Romanos 3, versículo 10. Ya como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por esa razón no hay ni un justo, hermanos, ¿verdad? No hay justo. Aquí justo que hablar, cumplir mandamiento de Dios, todo. Luego, no hacer malas obras. Ese de nuestra carne hablando. Pero no existe ese hombre, ¿verdad? Por eso no hay justo. Todos son pecadores. Como San Mateo capítulo 5 leyendo. Solamente tú eres tonto, malo, es digno de entrar a infiernos. Solamente mirando una chica desea ya adulterios. Eso es el corazón de Dios. Entonces, ante este mandamiento, debería tener nuestra posición, hablan, nuestra posición. Nuestro corazón debe tener, como Nicodemo, soy maestros, soy judíos. Luego, ante Jesús ya viene. Un intérprete de la ley, conozco la palabra de Dios. Con ese corazón viene ante Jesús. Pero Dios desea en qué posición de nuestro corazón se acerque de Dios, de Jesucristo. ¿En qué corazón tiene que acercarse de Dios, hermano? ¿Ya puede entender, hermano, esa parte? ¿En qué corazón? Como hablamos esta mañana, medio muertos. No puedo hacer nada. Yo sé, tengo vergüenza, sin ropa. Tampoco puedo hacer, Dios. Tampoco eso puedo hacer, me da vergüenza, pero no puedo solucionar. Soy esta persona. Usted no me ayuda, usted no me da misericordia. Yo ahí moriré. ¿Sí? Con esta posición de nuestro corazón hablando. Esta mañana usted comparamos nuestro corazón. ¿Usted en qué corazón de posición llegaron a la iglesia, hermano, esta mañana? Igual que intérprete de la ley llegó. Igual que Nicodemo llegó. Soy maestro. Yo hice años, tantas cosas. Ahí está llegando.
Entonces ahí escuchando la palabra de Dios, no va a entender, hermanos. Ya aquí, Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quién está bajo la ley? Igual que el corazón de Nicodemo, igual que el corazón de intérprete de la ley. Ese mañana también, con ese corazón llegando, escuchando en la iglesia, Dios quiere cerrar nuestras bocas. Nada puede hablar, ¿verdad, no? Pero versículo ya 20, hermanos, versículo 20, usted tiene versículo 20, hermanos. Ya ustedes pueden leer, ya 1, 2 y 3. Ya ahora explica el corazón de Dios, ¿sí? ¿De qué? Que envió los mandamientos, las escrituras de Dios, ¿cierto? ¿Por qué envió el corazón de Dios? ¿Qué es? Que cumplamos, que echemos nuestro corazón, que nosotros esfuercemos. Eso es el corazón de Dios. ¿Qué es entonces? Que nosotros no podemos cumplir ese mandamiento de Dios. No podemos agradar a Dios. No podemos, ¿verdad? ¿No? Sí, cuidar nuestras vidas. No podemos. Ese corazón Dios quiere esta mañana. Con este corazón viene cuando escucha la guía de Dios. La palabra de Dios, ustedes van a recibir la vida eterna. Recibir la vida eterna, entrar en el reino de los cielos, muy fácil, muy sencillo. Pero para quien es muy difícil, hermano, como Nicodemo, ¿verdad? ¿No? Luego, intérprete de la ley. Con ese corazón muy difícil. ¿Pero quién? Como igual que un niño. Yo no sé nada. Dígame, usted sabe. Usted tiene la vida eterna. Usted no me da, yo no puedo recibir. Luego, en ese corazón, estando ante Dios, ante la iglesia, puede recibir, dice. Vamos a buscar Efesios. Libro de de ese coreano, no Colosenses, ¿sí? Libro de Colosenses, capítulo 2. Poco caliente, ¿no? Puede abrir la ventana, ¿no? Ventana, la puerta, ¿sí? Puede abrir, hermanos. Ya, libro de Colosenses, capítulo 2, ya el versículo 16, hermanos. Que esta mañana ustedes también, si viene con este corazón, ¿verdad? ¿No? Soy medio muerto, soy nada. ¿Qué cosa voy a hablar? ¿Qué cosa puedo hablar? Soy nada. Con ese corazón llegando. Entonces Dios va a enseñar uno a uno como un niño. Como un niño, uno a uno escucha, recibe, acepta, cree en nuestra vida, va a llegar la bendición de Dios. Amén, hermanos. Por eso ya Colosenses capítulo 2, el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposos. No discute, dice usted, cuando viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios, no discute con estas cosas, con ese asunto. ¿Qué asunto dice? Comida, ¿sí? Esa comida inmunda, esa comida limpia. Anteriormente, eso hablo, ¿cierto?
Antiguo Testamento también Dios nos dio la palabra. Animales inmundos, animales limpios. ¿Verdad, hermano? ¿No? Eso hablo. Pero ahora, ¿qué dice? Por estas cosas no discute. No comida, después en bebida. O cuanto a día de fiesta. Esa fiesta de Dios tiene que cumplir o no debe hacer o debe hacer. Tampoco ya discute, pelea. Luna nueva o días de reposo. O día de reposo o no día de reposo. Ese día tiene que cumplir o no tiene que cumplir. Ya no habla estas cosas. Está hablando. Ya porque el versículo 17, aquí está. Corazón de Dios verdadero que es. Que cumpla el día de reposo. Según el día de reposo es el sábado se cae. Por eso el sábado debe hacer servicio de culto, así habla. ¿Han escuchado ustedes? Domingo tiene que hacer mucha gente. Pero ahora dice, no pelea estas cosas. Ustedes no han entendido. El corazón de Dios verdadero que ha dado estas todas las cosas, lo explica. El corazón de Dios, versículo 17, ya 1, 2 y 3, hermano. Todas las cosas hablando antiguamente es la sombra. La sombra, ¿qué quiere decir? No es verdadero. El falso, pero ayuda, ¿verdad? ¿No? Para guiar la sombra. Siguiendo la sombra y aparece, puede encontrar el original, ¿verdad, hermano? ¿No? Sombra ayuda, pero no es original, verdaderos. El verdadero que es, aquí que dice, el verdadero es, pero el cuerpo es de Cristo. Cuerpo, sombra de cuerpo siguiendo encuentra el cuerpo verdadero. Ese cuerpo verdadero es Cristo hablando. Ya, Hebreos, vamos a ver, ustedes, Hebreos, capítulo 10, hermanos. Ya, 10:1. Ya, porque la ley, teniendo la sombra, aquí sale, no sale la sombra, sale la sombra, ¿verdad? ¿No? Ya, la ley tiene la sombra, ¿qué quiere decir? La ley es la sombra, tiene cuerpo verdadero, eso está explicando. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es verdadero. Más adelante va a venir el cuerpo verdadero. Ese cuerpo que es, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley es sombra. Entonces, el cuerpo verdadero explica. Antiguamente, como explicamos el libro de Levíticos, una persona comete pecado, trae una ofrenda sin mancha. Así pone su mano en la cabeza de una ofrenda, luego traspasa su pecado. Luego, degollando, pone en el altar de holocaustos. Entonces Dios eso recibe, ¿no? Ese hombre ahora limpio se une. Pero nuevamente comete pecado, otra vez se separa de Dios. Por eso, de esa manera no se puede solucionar. Por eso aquí el verdadero. Para explicar el verdadero explicaba como la sombra. El versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. El versículo, vamos a ver, 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí también explicando el rollo del libro, ¿a quién está hablando? Jesucristo hablando. En el rollo de escrito de Dios está escrito hacia quién? El cuerpo verdadero. Verdadero va a venir, es Cristo. El versículo
8, diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Por eso explica antiguamente según la ley y trayendo ofrendas sin mancha. Pero no puede limpiar nuestros pecados para siempre. Por eso no es perfecto, no es correcto en esa manera. Pero más adelante va a venir el cuerpo verdadero de la sombra, Jesucristo hablando. Jesucristo va a hacer, eso es lo que hace, cree, entonces nosotros va a recibir la salvación como la vida eterna, ¿no? El versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Eso que explica versículo ya 10, vamos a leer. Ya 10 aquí está encontrado. Ya, ¿podemos leer junto? Si tiene hambre, hermanos, sí, ya puede hablar fuerte, entonces va a ayudar, para comer más rico, ¿no? El almuerzo. Ya 1, 2 y 3. ¿Tienes? Amén, hermanos. Así como Nicodemo, Jesús quiere guiar, enseñar. ¿Cómo puede renacer? ¿Tú cómo puedes entrar al reino de los cielos? Tal vez tú no entiendes, como un niño, ¿verdad? ¿No? Escucha la palabra de Jesús. Una palabra escucha, eso cree, acepta. Como soy niño, no sé. Usted sabe. Verdad, verdad, cierto. Pero no es niño, no es verdad, no es verdad. Así yo aprendí, no es así, no. ¿Eso cómo va a explicar? El niño no es niño, ¿verdad? No, tiene mucho conocimiento. Ante Jesús igual, ante Dios igual. Soy nada, soy un bebé. Entonces, uno a uno enseña, habla. Es verdad, es verdad. Así renace. Así yo puedo entrar al reino de los cielos. Así limpiando mis pecados. Ahora así es. Amén, hermano. Versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? En esa voluntad, en ese propósito, por ese corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Amén, hermanos. Sí, por el cuerpo del Señor Cristo, como una ofrenda. En la cruz murió. En la cruz murió nuestro, todos pecados, ya limpió. Una vez, por eso dice. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. Amén, hermanos. O usted 2 veces, o 3 veces, o varias veces. Aquí está hablando Jesús. Nicodemo no escucha de esa manera. Tiene una posición, su corazón. No, Jesús, no me parece bien. Yo no aprendí de esa manera. Jesús no. Sí, pero esta mañana ustedes. En verdad, aunque tengo mi boca no puedo hablar. Cerraré mi boca. Yo no sé. Soy nada. Usted es mi Señor, mi Salvador. Lo que diga, eso recibiré. Creeré, sí, haré, uniré, mismo corazón. Amén, hermanos. Por eso aquí versículo 10 que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Una vez, que es Cristo está colgado en la cruz. Luego murió en vez de nuestros pecados. Cree una vez, limpió nuestros pecados, todos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Por eso nosotros agradecemos. Por eso amamos nuestro Señor Cristo. Nadie puede morir, nadie puede hacer por mí así. Agradecemos, amamos, echamos nuestro tiempo, nuestra ofrenda, nuestra vida, todo echamos
para ese Señor es Cristo que murió nuestros pecados. Amén, hermano. Ya, capítulo 9, vamos a ver, capítulo 9. Sí, al lado está, ¿no? Sí, atrás. ¿No? Ya, capítulo 9, 11. Ya, pero estando ya presente Cristo, ya, ¿qué dice, hermanos? Porque la sombra de la ley, ¿quién es? Jesús. Jesucristo es el cuerpo verdadero. Porque Él va a venir a este mundo, luego va a hacer eso. Por la obra del Señor Cristo, somos limpios, está hablando. Ya, 11. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros. Ya aquí aclara, ¿verdad? ¿No? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ya el versículo 12 ustedes pueden leer. Ya 1, 2, 3. Sí, enseña. ¿En qué manera? Intérprete de la ley, tanto deseaba tener la vida eterna, ¿verdad? ¿No? Él tanto deseaba tener la vida eterna. ¿Qué cosa haciendo voy a tener la vida eterna? Pero aquí explica, aquí enseña. Muy claro, ¿verdad, hermano? ¿No? Dios está hablando a través de su palabra. Que 12 que dice, no por sangre de machos cabros, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En esa manera, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ya sale o no sale, hermanos? Muchas personas aún escuchan. Ahí está, bien claro. Una vez para siempre. ¿Usted cree que está colgado en la cruz nuestro Señor es Cristo? ¿Cree? Va a tener la vida eterna. Una vez para siempre explica. ¿Verdad, hermano? ¿No? Ahí claramente habla. Yo también, sí, era pecado. Yo también intenté, no voy a tomar cerveza. Otra vez. No voy a mentir. Otra vez. No voy a fumar. No voy a cometer pecado. Pero puede salir, no puede salir. Difícil hay, difícil. No voy a cometer pecados. Pero nuevamente, pero ese todos pecados, ¿cuándo? Creyendo en el Señor Cristo que murió en la cruz. En la cruz, derramando su sangre. Una vez para siempre ya limpió mis pecados, todos. Creyendo esto, yo también podía obtener la vida eterna. Por eso estoy muy agradecido a Dios. Yo también, viviendo ese camino, siendo pastor, predicando, hay tanta dificultad, hay tantas situaciones. Pero como el Señor murió por mí, el Señor que desea es el Evangelio, que otra persona, más personas que escuchen, reciban la salvación. Uniendo con ese corazón del Señor, yo también, sí, predicando. Esta mañana también ante ustedes. Y puedo hablar de esa manera. Ustedes también creyeron en la muerte del Señor Cristo que ya limpió nuestros todos pecados, hermanos. ¿Eso creyeron? Una vez para siempre, hermanos. Algunos predicamos de esa manera. No está hablando mi palabra, Andrés. ¿De quién es esa palabra, hermanos? Estoy inventando, hermanos. Como tal, está escrito en la Biblia, ¿cierto? Pero algunos dicen, usted, pastor Andrés, usted no comete pecados. ¿Cuándo yo hablé que no comete pecados? ¿Cuántos? Usted no caga ni orina, así me habla. ¿Cuándo yo hablé?
Cuando yo hablé a ustedes, jamás voy a cometer pecado. Cuando yo voy a hablar de esa manera, era sucio, era malvado, era pecador. No podía solucionar. Pero el Señor murió por mí en la cruz. Me perdonó, me limpió. Eso yo creo. Pero muchas personas, ¿por qué eso es así? ¿Por qué eso es así? Soy maestro, intérprete de la ley. Entonces después de cometer el pecado, creyendo, solamente una vez creyendo, siempre somos limpios, justos. ¿Cierto esto? Una vez creyendo la muerte del Señor Cristo, somos limpios, justos, hijos de Dios para siempre, hermanos. Pero ¿por qué la mayoría, mucho también habla? ¿Usted no comete pecado, Andrés? Así me pregunto. ¿Por qué? Podemos buscar, hermanos, ¿no? Ya San Juan capítulo 14. Es San Juan capítulo 13. Ya, San Juan capítulo 13, versículo 1, ¿cómo empieza? Jesús ya sabía que va a morir en la cruz. Por eso antes de dejarse este mundo, antes de regresar a donde está Jehová, Dios su Padre, habló a sus discípulos, ¿verdad? ¿No? Yo pronto voy a morir. Necesario morir es Cristo para limpiar nuestros pecados. Pero amo a usted para siempre, luego explica a sus discípulos, ¿cierto, hermanos? No solamente habla sobre la muerte del Señor Cristo. Después de morir es Cristo, ustedes recibirán la salvación. Una vez para siempre. Después de entender la salvación también, eso va a suceder. Por eso usted eso haga también, explica. Después de recibir la salvación. Algunos cometen pecado otra vez. ¿Por qué comete pecado otra vez? Luego es Cristo sabiendo esto, explica. San Juan capítulo 13, el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces Cristo primero habló: voy a morir. Sí, voy a morir en la cruz. Luego usted cree la muerte del Señor Cristo, será salvo. Va a tener la vida eterna. Usted también vendrá. ¿Dónde estoy yo? Ahí vivirá para siempre. Pero antes de dejar este mundo, mostraré a ustedes. Luego un modelo explicó. ¿Cierto, hermanos? Un ejemplo. Luego trayendo agua, luego ¿qué hace? Trae tus pies. Luego Jesús lavaba, dice lavaba. ¿Por qué eso está mostrando un ejemplo? Porque ustedes después de entender la salvación, después de ser limpios, justos, otra vez, algunos, otra vez va a alejarse de Dios. ¿Ya qué va a hacer, hermanos? Alejarse de Dios. ¿Qué quiere decir? Va a llevar otra vez la vida muerta. No estoy hablando que no es salvo. La vida muerta, sin Dios va a vivir. Otra vez, Satanás agarra, lleva. Eso está hablando, hermanos. ¿Ya pueden entender, hermanos? Ya los hermanos que están atrás pueden entender. No está negando que soy salvo. No estoy negando. Después se entiende la salvación. Otra vez, aleja de Dios. ¿En qué manera aleja? Satanás agarra a este hermano. Luego destruye su vida. Eso explicando.
Pues Jesucristo antes de subir, un ejemplo. Cuando eso sucede a usted, cuando aleja de Dios, nuevamente llevando la vida a muertes, sin esperanza, sin sentido, nada. Esa manera limpia, dice. Esa manera regresa a Jehová Dios. Eso explica. Luego llamó a los discípulos. Jesús quería lavar. ¿A dónde quería lavar? A pies. ¿Por qué quería lavar pies? Que más huele feo ese lugar. ¿Por qué justo ese lugar quiere lavar Jesús? ¿Por qué no cabeza? ¿Por qué no mano? ¿Por qué pies Jesús quería lavar? Cuando llamó Jesús, Pedro permitió que lave, hermanos. No quería, porque consideraba hijo de Dios. ¿Cómo puede lavar mi pie? ¿Verdad, hermano? No, le rechazó. Cuando le rechazó, Jesús respondió, ya que dice, aquí no tendrás parte conmigo, no tendrás parte de conmigo. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes unirme conmigo, vas a ser separado de mí. Amén, hermanos. Cuando no permite Pedro, ¿qué va a hacer, hermanos? Nada que ver conmigo, separado de Dios. Luego Satanás va a usar ustedes eso, hablando. Entonces Pedro escuchando, lávame, dice. ¿A dónde? Todo cuerpo. No, no entendiste bien, Pedro. Solo necesito pie nomás, pie, ¿verdad? ¿No? Solo ese pie nomás me da. Luego quería lavar, lavando eso. ¿Por qué pie nomás quiere lavarse, hermanos? Aquí explica, ya vamos a ver. 9. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sí. Pero no entendió muy bien, ¿verdad? ¿No? Como nosotros, hermano. Nada entendemos, no sabemos nada. El poquito de conocimiento tiene. Señor, por favor, lávame mi mano, mi cuerpo también, mi cabeza también. Qué tontería está hablando. Qué tontería. Qué lejos, muy lejos que tiene el corazón de Jesús. No sabe nada de Jesucristo. En la iglesia también igual. No sabe nada, nada. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así tantas cosas? La guía de Dios está en la iglesia. Cuando hablando, a Dios está hablando. Eso de Dios, unir el mismo corazón. Pero Satanás también engaña, hace alejarse. Luego Jesucristo aclara. ¿Cómo aclara? Versículo 10. ¿Ya 10 pueden leer ustedes? Ya 1, 2 y 3. Jesucristo aclaró, Pedro, tú ya estás lavados. Ya está lavado, ¿qué quiere decir? O está limpio, limpio, tú eres limpio, salvo, limpios. No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hermanos. Ya San Juan capítulo 15 puede ver ustedes. Voy a leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Que después de recibir la salvación, ¿verdad? ¿No? Dios es nuestro Padre, el labrador. Nuestro Señor Cristo es la vid, somos pámpano. 3 cosas están unidos. Un labrador no riega, ¿sí? No cuida, va a morir la vid, ¿verdad? ¿No? Entonces, todas 3 cosas son unidos, juntos hablando, conectados. ¿Sí? Amén, hermanos. Pero aquí, ¿qué dice versículo 2? Pero algún pámpano no lleva frutos. Quitará, dice, ¿verdad? ¿No? Va a botar, va a quemar. ¿Qué quiere decir? No está conectado.
Si hubiera conectado, automáticamente ese pámpano da fruto o no da fruto, hermanos. Da fruto. Está hablando, desconexión está hablando, hermanos. ¿Sí? Después de recibir la salvación. Desconecta, otra vez aleja. ¿En qué manera se aleja? Otra vez, porque lleva la vida a muerte. Se explica, hermano. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios. Ustedes son limpios, explica. Por la palabra que os he hablado, hermanos. Escuchando la palabra de Dios. Como es Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Por esta palabra, crea, acepta. Somos limpios. Amén, hermano. Somos uno dentro de Jesús. Dentro de Dios estamos, nosotros son unos. Pero cuando no está permanecidos, ¿qué quiere decir, hermanos? Está desconectado. Está alejado. Ustedes cortará, echará y fuego. ¿Qué quiere decir? Satanás va a llevar. Satanás va a destruir. Esa vida está hablando. Podemos ver Éxodo sale, ¿no? Esa parte. Éxodo capítulo 30. Voy a leer poco rápido, hermanos, ¿sí? Que puede anotar, ¿no? Éxodo capítulo 30, 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: hará también un fuente de bronce, con su base de bronce para lavar. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda, encienda para Jehová. Ya 21 ustedes pueden leer. Ya 1, 2 y 3. Cuando ustedes ve dibujo del tabernáculo, primeramente tiene que pasar la puerta. Según la Biblia, la puerta es Jesús. Sí o sí pasar Jesucristo, conocer a Jesucristo, recién ya puede conocer el mundo de Dios. A través de la puerta del tabernáculo entra primero, ¿qué sale? ¿Qué utensilio sale? Tal vez poco no sabe de dibujo de tabernáculos. Primera parte va a encontrar, pasando la puerta del tabernáculo, primer utensilio va a encontrar, ¿cómo se llama? El altar de holocausto. ¿Qué hace eso? Degollar, luego quemar, desaparecer. Igual, para entrar adentro, ese cuerpo nosotros, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, completamente, quemar, encender ese holocausto, hermanos, ¿verdad? ¿No? Holocaustos. Según nuestro conocimiento, jamás puede conocer el mundo de Dios. Según nuestra buena obra, jamás puede entrar en el reino de Dios. Cuerpos, intestinos, todo quema en el altar. Así Dios Jehová, olor grato, acepta a nosotros. Después de pasar, antes de entrar, el lugar santo, santísimo, hay más otro utensilio. ¿Cómo se llama? Recién hemos leído Éxodo capítulo 30. La fuente de bronce está lleno de aguas. Aquí versículo 12, 21 leyendo que dice: se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Entonces olvidó lavar su mano, su pie, entra al lugar santo. Dios, ¿qué hará? Dios va a matar. No es salvo ellos. No es salvo. ¿Por qué mata a Dios? Salvo. Pasando el altar de holocaustos, Dios aceptó a nosotros. Salvo. Recibieron la salvación. Después de recibir la salvación, llevando la vida de creencia,
que Dios esté con nosotros. Sigue Dios, trabaja, manifiesta la bendición de Dios. Antes de entrar al lugar santo, lugar santísimo, debe pasar, dice, ¿qué lugar debe pasar? La fuente de agua, hermanos, agua, ¿verdad? ¿No? Es el agua que es la vida, da la vida. La vida que es, hermano, la palabra. Dentro de la iglesia, comunión habla, comunión. ¿Qué está hablando, hermano? Comunión, eso habla, comunión. Para que no muera, hermano. Muchos hermanos, después de recibir la salvación, desconecta, aleja, lejos de Dios. Porque diferente corazón vive, hermanos. Ya aquí vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ¿encontraron, hermanos? Ya, 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya ustedes pueden leer, hermanos, muy importante, muy conocido también. Romanos 8:1. Ya 1, 2 y 3. Sí. Aunque viene a la iglesia algunos, tiene condenación del pecado. Aunque viene, aunque sabe la palabra de Dios, tiene condenación. Pero aquí leyendo, no hay condenación, ninguna condenación. Así está escrito, hermanos, pero con una condición. ¿Sí? ¿Quién no tiene ninguna condición? En Cristo, única condición. Como el libro de Génesis leyendo sale el arca de Noé, ¿no? Es la sombra de Cristo hablando, nuestro Salvador. Por el diluvio, estando dentro del arca, sea animales inmundos, sea animales limpios, estando en ¿dónde? Adentro, dentro del arca, salva, recibe la vida, hermano. Aunque animales limpios, si fuera del arca estaría, ¿qué pasaría? El diluvio lleva, mata, ¿verdad? ¿No? Única condición que es ¿cierto? Así está escrito en la Biblia, ¿verdad? ¿No? Sí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están como San Juan capítulo 15, conexión, hermanos, unión hablando. Hablando más fácil, tener misma palabra. ¿Qué es, hermanos? Misma palabra. La Biblia dice, la palabra dice, solo una vez para siempre. ¿Qué dice? Somos santificados. En escrito, ¿qué quiere decir? Tener misma palabra. Cristo murió, solo una vez para siempre, somos santificados. Misma palabra. El Dios está en donde? En Jesucristo. Pero muchos fuera de Jesucristo, que diferente corazón vive. Pero aquí Romanos 8:1 que dice, ¿puede entender, hermanos? Adentro. En el mismo corazón, misma palabra, ¿sí? Ya, para terminar, ¿sí? Ya, último libro vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 1. Ya, primera de San Juan, capítulo 1, 5, voy a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él, hermanos. Habla, Dios es luz. Nosotros después de entender, recibir la salvación, somos también limpio, luz. Por eso podemos estar juntos. Pero aquí tiene otro, la oscuridad. Oscuridad. En Dios no hay oscuridad. Jesús quería lavar el pie. Después de ser lavados limpios, ¿por qué pie quiere lavar, hermanos? ¿Qué pie? ¿Usted por dónde camina?
¿Mm? Montaña Illimani así camina. Claro, alpinista, ¿no? Alpinista hay. Pero usted va por dónde camina. Que su camino, ¿dónde hay camino? ¿Verdad, no? ¿Dónde hay camino? Que nuestros caminos, el propio camino, no de Dios, nuestras buenas maneras, nuestros pensamientos, ahí camina, siempre acepta ahí caminando. Hermano, usted tiene razón. ¿Quién no tiene razón? Todo tiene razón. Pues ahí camina. Ahí acepta, todos. Ahí. Ese pie que es, hermano, acepta nuestras, ¿sí? Otra vez, nuestras maneras, pensamientos. Eso otra vez se separa de Dios. Acepta. ¿Qué acepta? La oscuridad, hermanos. Se separa, hermanos. Luego lleva la vida muerte otra vez. Por eso en la iglesia primera de Juan, capítulo 1, explica. Tanto desea. ¿Qué desea? Llamar que ven. ¿A dónde? Comunión. En esa comunión nuestro Padre Dios, nuestro Hijo es Cristo. Ahí Espíritu Santo en la comunión. Ahí, entrando en la comunión, Dios manifiesta, trabaja, limpia de nuevo todos pecados, maldades, dice. Así está la Biblia, ¿no, hermano? ¿Cierto? ¿Así escrita o no? Así está escrito. Comunión, hermano, comunión. Comuniones dentro de la iglesia. Hay hermanos. Dentro de la iglesia puso también siervo de Dios. Hay tener comunión en el siervo de Dios, en la iglesia. Pero Satanás, ¿qué dice? No necesario, que está ocupado, tiene razón. Ahí lleva todos lados. Luego, aceptando oscuridad, otra vez lleva la vida de muerta, dice, hermanos. Pero nuevamente entrando en la comunión, nuestro Señor es Cristo, limpia, no limpia, dice. Nuevamente limpia. Leyendo la Biblia, un hombre había demonio, endemoniados. Entonces ese demonio un día, si se abrió, voy a buscar otro lado, donde no hay agua. Y salió. ¿Han leído esa Biblia, hermano? Un demonio salió de un hombre. Salió buscando dónde voy a reposar, donde no hay agua, dice. Ese demonio, ¿quién es? ¿Dónde puede reposar, dice ese demonio? Donde no hay agua. ¿Quién es ese demonio? Satanás, ¿cierto? Por eso donde no hay agua, donde seco quiere reposar, dice la Biblia. Pero encontró, no encontró. No encontró. Entonces voy a volver anterior hombre. Sí, regresó. Mirando ese hombre cómo estaba. Ya creo que, perdón, yo mentí, ¿no? Último Biblia, pero eso nomás, ya, ¿verdad? Sí. San Lucas, San Lucas, capítulo 11, (24) voy a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. ¿Eso qué está hablando, hermanos? Había endemoniado. Satanás agarró, ¿verdad, no? Y hablando nuestra vida como era pecadores. Cometimos pecados. Satanás así utilizó. Pero salió, ¿verdad, no? Salió. Entonces no encontró dónde voy a reposar. Voy a regresar. ¿Dónde me salí? Al llegar, ¿cómo estaba ese hombre? Limpio se quedó. Luego adornada.
más bonito, más limpio, ordenada. Versículo 26. Ya 26, ya pueden leer, hermanos. 1, 2 y 3. Y la Biblia explica, hermano, después de entender la salvación, salvos, no tenemos pecado, limpios, la bendición de Dios. Pero desconecta de Dios, del Señor, más peor, hermanos. Porque primer demonio, un demonio. Pero cuando regresando, ¿cuántos demonios más trajo? 7 demonios, hermanos. Ahí ya poseyeron en ese corazón de hombres. ¿Sí? Desconexión después de recibir la salvación, hermanos. Muchos pastores se preocupan. Pastor Andrés no predica ese evangelio peligroso. Porque ¿cómo no tenemos pecados? Si no hay pecados, libremente va a cometer pecado. No se preocupe esa parte, hermanos. Si recibió la salvación, desde ahí Dios mora en nosotros. Luego Dios va a guiar. Sí, Señor, yo no sé nada. Yo intenté antes dejar el pecado, no podía. Pero como usted me salvó, ahora mi vida, no puedo salvar mi vida. Ahora mi salud yo tampoco puedo administrar. Mi hogar yo tampoco. Usted ya sabe cómo yo estaba antes. Mi vida, mi hogar, mi salud. Estoy tomando por cerveza. Tampoco puedo. Usted sabe, usted puede guiar. En esa manera, ¿qué hacemos? Conectar en el mismo corazón. En Jesús, hermano. Estando en Jesús, hacer misma palabra. Aunque soy inútil. Señor poderoso, usted me quiere usar. Úselo, misma palabra. Soy frágil, débil, carnal, no puedo. Jesús así está hablando, hermano. Tú problemático jamás puede, así hablando. En Jesús, ¿qué quiere decir, hermanos? Misma palabra. De tener el mismo corazón. Aquí más peoró, explico. 7 demonios trajo. Entonces, ¿cómo vivía 7 demonios en ese hombre? O más peor, hermanos. Más peor. Hermanos, conectando con el Señor. En Cristo, sí, tener el mismo corazón de la iglesia. Escuchando la guía de la iglesia. Escuchando la palabra de Dios. Dios siempre estando con ustedes, luego va a trabajar, va a bendecir. El Señor eso desea, por eso murió por nuestros pecados. Luego es Cristo estando con nosotros, ahora mismo también, ¿verdad? No confíe en ustedes, no acepte tu manera, tus razones, conecte conmigo, recibe y guía. O sea, a través de ustedes, el Señor es Cristo, va a manifestar la obra de Dios. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, ¿no? Primero oramos, orando, luego después va a dar el anuncio, hermanos. Dios Padre, esta mañana, cuando es Cristo vino a este mundo, luego murió en la cruz. Cuando murió en la cruz, para que vea todo el mundo, conozcan por qué está colgado arriba. Ese Señor es Cristo, Hijo de Dios. No tenía pecado, pero sabe, Él cargó nuestros todos pecados. Luego, una vez para siempre, nos dio esta salvación por sus muertes. Todo lo que cree en Cristo en su muerte, que limpió nuestros todos pecados, será salvo. Va a tener la vida eterna. Después de recibir la salvación también, uniéndose con el Señor, recibiendo mismo corazón del Señor. El Señor
bendecirá grandemente. Aquí en nuestra iglesia hay varios hermanos, muchos hermanos vienen. No solamente escuchar, venir la palabra de Dios. Tener el mismo corazón, tener la misma palabra de Dios, de la iglesia. Dios va a bendecir y trabajar. Esta mañana estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí. Anuncio, hermano, ¿no? Anuncio. Sí.